Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo va? Hola, profe. ¿Todo bien? Qué poquitos que somos hoy. ¿Se aburrieron de la clase pasada? ¿Los espanté a todos con la clase pasada? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Todo tranqui. Bueno, Hola, todo buenas tranqui. tardes. ¿Cómo, cómo vienen con las clases? Charlemos un ratito, cuéntenme. Fantástico. Bien, Silencio estuvimos ensordecedor. con el otro, con el profesor el martes, que nos dio Al doctor resolución, Barisi. sí, que nos dio resolución pacífica de conflictos, habló de la Corte Internacional de Penal Internacional. Justicia, sí, las miembros, bueno, y todo eso, la competencia. Bien. Y con el doctor Bueno. Cartolano, no me acuerdo lo que, lo que Con el hablamos. doctor Cartolano vimos responsabilidad nada más. Ah, bueno, bien. Sí, que había quedado colgada de la primera parte. Claro, ahora va a empezar con Derecho Penal Internacional. Muy bien, bueno. Y de la clase de la semana pasada, que empezamos a ver la bolilla 14, aparte de que casi les agarra una embolia cerebral, del embole que fue. No, yo tengo una duda. Viste que vos Sí, hablaste de las 5 etapas en que supuestamente se creó el derecho internacional ambiental. Pero yo decía, en base, o sea, ¿cuál es al final la jurisprudencia que se toma para eso? ¿O depende del caso? No termino de Porque comprender viste, la pregunta. claro, porque vos viste que hablaste del recurso sustentable en una de esas. Desarrollo sustentable. Del desarrollo sustentable. Entonces, Sí. siempre se va a tomar eso como premisa. No, van a ver. No. Hoy vamos a ver que para el derecho ambiental internacional, primero que los periodos, a ver, ustedes tienen que comprender al derecho siempre como una ciencia social que está en constante evolución. Entonces, Sí. lo que nosotros vemos a través de los periodos es la evolución del derecho ambiental. La evolución de eso. En el caso sí. del derecho ambiental, claro, en el caso del derecho ambiental vamos viendo que hay algunos principios que se van acuñando a través de las distintas etapas. A través Uno del de ellos tiempo. es el principio, claro, de las distintas etapas de evolución, ¿bien? Porque lo que yo les explicaba la semana pasada es que cuando hablamos de la evolución del derecho ambiental internacional, hablamos de lo más chiquito a lo más grande, visto como la protección de lo más pequeño, de lo más individual y una protección muy pequeña, a ir abriendo ese cambio ese campo de protección, a hacerlo más amplio, exactamente. Entonces, en el caso concreto, cuando estamos ante una situación de un conflicto de derecho ambiental internacional, vamos a tener en cuenta los distintos tratados que existen sobre la materia, que puede ser tratados de derecho ambiental en general y hay tratados de derecho ambiental sobre cosas específicas, bien, sobre materias específicas. Y después, que hoy los vamos a ver, son aplicables también los distintos principios del derecho ambiental. Bien, de estos tratados o de los distintos tratados que existen, se han acuñado distintos principios que son aplicables a la materia. ¿Ok? Sí, perfecto. No sé si un poco, no sé si... Sí, si está bien. respondo a lo Eso que me era estabas preguntando. eso es lo que yo quería saber. ¿En qué se basaba ante un conflicto para resolver ese conflicto, viste?
Bien, siempre tengamos en cuenta cuando hablamos del derecho ambiental internacional que la fuente por preferencia, por excelencia, son los tratados. ¿Mm? Sí. Entonces lo que se va a aplicar son los distintos tratados y los distintos principios que se desprenden de esos tratados. ¿Okay? Sí, perfecto. Que todavía no los vimos. Que todavía no los vimos. Perfecto. Pero hacemos un adelanto en decir Está que bien. el concepto de desarrollo sustentable es un principio Sí. de derecho ambiental Eso internacional. Sí, eso lo vimos la otra vez. Sí, perfecto. Flor, ¿puede ser que el concepto de derecho sustentable está incorporado en la Constitución? En el artículo creo que 42, 43. Es No me en el acuerdo. artículo 43. 43. No, 42, perdón. El artículo 42. Cada vez está, Sí, digamos, ahí sí, está plasmado. está receptado por la Constitución Nacional, está receptado por la Constitución Provincial y está receptado en la Ley Ambiental, la Ley Marco Ambiental Nacional, que es la Ley General del Ambiente, y en la Ley Provincial del Ambiente también. Perfecto. Y de hecho, es un concepto que está casi, digamos, es un concepto generalizado cuando se habla de derecho ambiental, ya sea en la faz internacional o en la faz doméstica. El concepto de desarrollo sustentable es un concepto base del derecho ambiental. Hablando de derecho del ambiente, les pido disculpas porque estoy muy atacada de la alergia, entonces yo me No escucho pasa como que nada. estoy hablando adentro de una lata de sardina. Pero sí, está receptado. De hecho, la clase pasada algo hablamos de la ley marco, de la ley marco ambiental argentina. Tengan en cuenta que todos estos, por ejemplo, el concepto de desarrollo sustentable en el marco internacional, si bien quien da nacimiento al concepto es el informe Brundtland del 84, entra en escena en lo que son los tratados internacionales con Río del 92. Y nuestra Constitución lo recepta en el 94 con la reforma. Entonces, en materia ambiental ha sido y es bastante de avanzada nuestra Constitución y todas las leyes internas que existen, ¿sí? Después que se apliquen bien o mal, eso es otra cosa. Bueno. Más preguntas de lo de la semana que viene, porque nos quedaba ver el último periodo. Ah, eso te iba a preguntar, que faltaba un periodo, el último. Sí, nos queda el último periodo que va desde el 2012 en adelante, todavía estamos transitando el quinto periodo. Y podemos decir que medio que es un periodo que viene arrastrando mucho de lo que fue el cuarto periodo, el periodo del desarrollo sustentable y la confección de tratados, el ordenamiento jurídico de este desarrollo sustentable y este desarrollo del hombre. Y de lo que hemos trabajado hasta acá, o en estos 10 años desde el nuevo periodo, más que nada ha sido un periodo de reafirmar los compromisos asumidos en Río del 92 y todo lo que derivó Río del 92. La Cumbre de la Tierra de Río del 2012, que fue conocida como Río +20, tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es esto que venimos hablando de la renovación de acuerdos políticos en cara a poder gestionar el desarrollo sustentable.
Y el segundo objetivo es, a ver, por un lado es la renovación de acuerdos y por el otro, el segundo objetivo es la evaluación de los acuerdos ya establecidos. Bien. Ustedes recuerden que veníamos de Río+10, de la cumbre del 2002 de Johannesburgo, del protocolo de Kioto, y todas situaciones en las que se habían llegado a acuerdos, pero que no se habían logrado resultados, o que, como por ejemplo en Johannesburgo, no se había conseguido ni siquiera la convocatoria suficiente para la relevancia que tiene o que tendría que tener una cumbre de la Tierra. Bien. Entonces, un poco en la riqueza de Río del 2012 fue esto, fue poder volver a entablar estos lazos de trabajo entre los distintos países. Principalmente lo que se destacó por parte del trabajo de las distintas COPs fue la falta de aporte financiero de los estados a la investigación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Y la idea también en Río, que es algo que había quedado un poco truncado en la cumbre de Johannesburgo del 2002, fue la de encarar y abordar nuevos retos, principalmente el tema de las nuevas energías, bien, de las energías sustentables o energías renovables. Entonces, en Río lo que pasa es que, y algo que fue muy llamativo, que no solo los países se comprometieron a muchas cosas relacionadas con el desarrollo sustentable, sino que distintas ciudades, distintos alcaldes de varias ciudades se comprometieron particularmente con este abordaje a los nuevos retos relacionados con la creación de ciudades verdes, ciudades sustentables. Perdón, Florencia, ¿faltó encarar o encararon? ¿Cómo faltó encarar? Encararon las ciudades. Encararon, por eso. Sí, de hecho, lo rico de Río fue esto, como no solo desde lo macro, sino desde lo micro, muchos alcaldes, muchos representantes de ciudades importantes se comprometieron a realizar cambios en las grandes urbes para poder llevar adelante estos nuevos retos. Más que nada esto de la aplicación de transportes sustentables en las ciudades, en las grandes ciudades, la utilización de energías renovables, la creación de lo que se conoce como techos verdes, azoteas verdes, que he visto con todo lo que se viene trabajando, todo lo que se venía trabajando en Río del 92 y Río del 2002 y Copenhague, Johannesburgo del 2002, uno dice, bueno, por ahí son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que son pequeños compromisos que se han asumido y que se han llevado a cabo. Entonces, hacen al macro, bien, de la cumbre de la Tierra. Ese mismo año, en 2012, luego de la cumbre de la Tierra, tenemos en Doha la COP18, que fue conocida como la Puerta de Doha. ¿Qué es lo que se trabajó en esta COP? Básicamente se empezaron a trabajar cuáles iban a ser las negociaciones para llegar a un nuevo protocolo
para reemplazar al protocolo de Kioto, que es el famoso protocolo de París. Principalmente lo que se va a trabajar para París es la reducción de los gases de efecto invernadero para poder bajar y reducir el cambio climático. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, en 2012, dentro del nuevo periodo, tenemos Río +20, que es la cumbre de la Tierra, una COP en la que se va a empezar a trabajar sobre el protocolo de París, y en el 2014, antes del protocolo de París, tenemos una cumbre que fue muy importante, que fue la cumbre climática del 2000 de Nueva York. Y que fue muy importante porque acá sí se lograron compromisos concretos por parte de los estados. Se logró el compromiso fuera de los estados, se logró el compromiso financiero, ¿bien?, del sector financiero mundial. Y se logró el compromiso de la industria petrolera, no solo de manera económica, sino un compromiso real de reducción de emisiones. ¿Bien? Y también es muy importante de esta cumbre climática, porque acá se va a empezar a hablar de los distintos compromisos, digamos, los distintos pasos para el desarrollo sustentable. Entonces, lo que se empieza a hablar en Nueva York del 2014 y que después fue trabajado por Naciones Unidas, son los objetivos del desarrollo sustentable, que están relacionados no solo con el derecho ambiental y con el cambio climático y con el concepto climático del desarrollo sustentable, sino que son unos objetivos y un programa que se ha bajado a los distintos países y los cuales los países lo están llevando adelante. De hecho, Argentina está llevando adelante los objetivos del desarrollo sustentable. Son objetivos que están relacionados con algo más global y que analizan no solo el desarrollo sustentable entendido como el cuidado del medio ambiente, sino cómo afecta este desarrollo sustentable a las distintas economías de los distintos lugares. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sustentable, hablamos del cambio climático, hablamos de la agroecología, hablamos del impacto que tiene el cambio climático en, por ejemplo, las minorías como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad. Por eso vamos viendo que, si bien estamos hablando de derecho ambiental, en esta etapa, sin relegar los objetivos para la reducción de los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático, la comunidad internacional empieza a comprender que parte del desarrollo sustentable y parte de poder llevar adelante estos objetivos para la reducción del cambio climático está en modificar un concepto de
de desarrollo, un modelo de producción alimenticia principalmente, que afecta directamente al clima, al medio ambiente, que afecta directamente a las personas y sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad. ¿Bien? Volviendo un poco a lo que veníamos hablando del derecho ambiental, de la cumbre climática del 2014 pasamos sí a la COP21, que es el Acuerdo de París del 2015. El Acuerdo de París suplanta el Protocolo de Kioto y de esta última década o de estos últimos 15 años podríamos decir que es el acuerdo más importante que se ha firmado o el protocolo más importante sobre el que se ha trabajado en materia ambiental. Bien. Y yo acá, a ver si me permite compartir, quería compartirles un video. Vamos a ver si me deja. A ver, díganme si se escucha, si se ve directamente. ¿Se escucha? No, se ve. Se ve, nada más. Se escucha bajito. Ah, bueno, paren, por ahí soy yo que tengo que subir el audio del teléfono, a ver. ¿Ahí se escuchó mejor o no? No. No, yo no escucho. Me parece, Florencia, que ahí subiste el volumen de la llamada de WhatsApp. Tenés que subir el volumen del multimedia. Cuando subís el volumen, toca la flechita esa que te aparece al costado del celular. Multimedia, ponerlo al máximo. No, no se escucha. ¿Se escuchó ahí o no? No, ahora no. No, se- no, No, no se escucha. Bueno, a ver. Lo buscamos, si no, Florencia. Siempre me pasa lo mismo, siempre que les quiero compartir. A ver ahí, creo que era, ya sé que fue el error. Medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante Ahora 2020, Ahora sí se los escucha. países presentan sus planes de acción. Ahora se escucha. Perfecto, no, es que hay una opción de... hay una opción del Zoom que haciendo bien. Bueno, ahí va el video. Es cortito igual, dura 2 minutos. París y cómo funciona. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas.
Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Entre otros, también se incluye la adaptación y los flujos financieros. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. A partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas. El progreso colectivo hacia los objetivos del Acuerdo de París se evaluará a partir del balance mundial. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda. Bueno, fue cortito. Como ven, o como nos dice ahí el video, la idea del Acuerdo de París es esto, ¿bien? Seguir reafirmando y seguir mejorando la reducción de los efectos de gas invernadero. ¿Qué es lo que, o cuál es el mecanismo, cómo funciona? Bien, cada uno de los países que están dentro del Acuerdo de París tienen que presentar un plan de compromiso. Bien, ¿cuál va a ser el compromiso que ellos van a asumir? Bueno, nosotros, la meta es 2, bueno, nosotros vamos a lograr 2, nosotros vamos a lograr bajar 3, nosotros vamos a lograr bajar 4 para llegar a 2 en tanto tiempo. Bien. ¿Cuál es el conflicto con el Protocolo de París o cuál es, si quieren, la crítica que le podemos hacer al Protocolo de París? Lo importante que tiene el protocolo es que, como veíamos en el video, es jurídicamente vinculante. ¿Qué es lo vinculante? Este compromiso de las partes para bajar los efectos de gas invernadero. Pero la reducción, la cantidad que se va a bajar, eso es voluntario por cada país. No está fijado un número. Bueno, los países dentro de los primeros 5 años tienen que lograr tal meta, en el cuarto, quinto, sexto año tienen que lograr tanto. Entonces, de alguna manera, es vinculante jurídicamente, pero está esa parte que es que queda al arbitrio de cada uno de los estados. ¿Bien? Pero en líneas generales podemos decir que el Acuerdo de París fue un acuerdo muy interesante desde lo jurídico y muy rico, ya que logró 187 ratificaciones. Bien, y estos países presentaron sus compromisos. Como veíamos en el video, entró en vigor en el año 2020, pandemia mundial. No era menos, no era para esperar menos. Y otra de las cosas importantes que tenían es que casi siempre se involucra o se involucraba el aporte económico de los países altamente industrializados. Y en el Acuerdo de París se incluyen también a los países que están en vías de una mayor industrialización. Básicamente países desarrollados y países en vías de desarrollo, pero a mí es un término que no me gusta. Me parece que no existen países desarrollados y países no desarrollados.
sino que existen países altamente industrializados y países con menor industrialización. Me parece que el desarrollados y en vías de desarrollo es bastante despectivo para los países menos industrializados. Pero bueno, básicamente es eso a lo que apunta el Acuerdo de París, que el aporte no lo hagan solo los países más monetariamente importantes, industrialmente importantes, sino aquellos que están comenzando a industrializarse en mayor medida. Hasta ahí todo fantástico, 2015, París, el Acuerdo de París, la COP21, estamos todos contentos, todos felices. 2017, crisis mundial. No sé si crisis mundial, pero más o menos lo que pasó entre Wanda Nara y la China Suárez pasó con el Acuerdo de París, porque Trump decide retirar la ratificación del Acuerdo de París. Y esto generó mucho conflicto político, ¿bien? Porque primero que existía ya... No, el aporte no es igual entre los países industrializados y los países menos industrializados. Y eso, Nara, te lo contesto así y lo dejo para cuando veamos los principios, porque vamos a ver que cuando veamos los principios del derecho ambiental, vamos a ver que hay uno de los principios que habla particularmente de cómo es el aporte económico de los países más industrializados o más contaminantes y el resto de los países. Pero no es igual. Pero sí en el resto, digamos, en los otros protocolos se le solicitaba el aporte a aquellos países más industrializados porque se entiende que son los que más contaminan. Bien. Pero el Protocolo de París viene como a unificar y a meter a todos dentro de este aporte financiero. La salida de Estados Unidos fue medio como una bomba desde lo político internacional. Primero porque Estados Unidos es un país muy importante dentro del diagrama político de la agenda internacional. Es uno de los países más industrializados, lo que significa que es uno de los países que más contaminan. Pero también al ser un país altamente desarrollado industrialmente, también es un país altamente desarrollado tecnológicamente. Y cuando hablamos de el derecho ambiental, de las situaciones medioambientales, el aporte tecnológico de los países que tienen más desarrollo en estas técnicas siempre es importante, ¿bien? Porque como veíamos, cuando analizamos la semana pasada el concepto del medio ambiente, está relacionado el concepto de medio ambiente y el concepto de derecho internacional ambiental a las nuevas tecnologías que nos permiten no solo resolver algunos conflictos relacionados con el medio ambiente, sino a dar luz a distintos conceptos y a distintas situaciones. Entonces fue muy, muy polémico, hubo gran conflicto por esto, principalmente uno de los países que más se opuso o más criticó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París fue Francia. El presidente Macron fue muy crítico respecto a esta decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos en ese momento, siendo que si bien Francia es un país también altamente contaminador, bien, es uno de los países industrializados que más contaminan. Pero bueno, el presidente Macron está en toda esta nueva ola del medio ambiente y de la conciencia medioambiental, entonces fue muy crítico. Actualmente Estados Unidos ha ingresado nuevamente al Protocolo de París. De hecho, el presidente Biden
al día posterior a asumir, fue lo primero que hizo, solicitar, mandó una orden para que se vuelva a ratificar el protocolo de París. Bien, hasta aquí los periodos de la evolución del derecho ambiental. Bien, lo más importante que tenemos en este último tiempo fue el Acuerdo de París, que es lo que está vigente, y que en el 2025 tendrá su primera revisión, ¿sí? Francia, una consulta. Yo leí en las noticias que ahora se juntaba el COP26 en Glasgow, que es por el cambio climático. ¿Es parte de este acuerdo o depende de otro acuerdo de ese COP? No, es parte de ese acuerdo. Se junta es parte ahora. de este acuerdo. De hecho, el Acuerdo de París es la COP21, y sí, digamos, tengan en cuenta que todas estas COPs y todos estos acuerdos que vinimos viendo y estos protocolos están dentro del convenio marco de cambio climático. Así que sí, es una de las tantas conferencias de las partes para poder trabajar lo acordado en el Acuerdo de París. Profe, una consulta respecto del Acuerdo de París. Ahí en el video como que aparecía que cada 5 años sucedía algo. No entendí si es que cada 5 años presentan nuevas propuestas o respecto de la primera propuesta, cada 5 años se va a ir como supervisando su cumplimiento. Cada 5 años se va a ir supervisando el cumplimiento y se van a tomar nuevos acuerdos. Bien. Si se llega al objetivo, se va a renovar ese objetivo para poder mejorarlo. El objetivo principal del Acuerdo de París es bajar estos 2 grados en el aumento de la temperatura mundial. Para eso los estados tienen que comprometerse a emitir menos gases de efecto invernadero. El objetivo es ese, pero la realidad es que es algo gradual. Entonces, estas distintas revisiones, que van a ser COPs también, lo que buscan es eso, decir, bueno, entró en vigencia, se firmó en el 2015, entra en vigencia en el 2020, a partir del 2020 se empezaron a llevar adelante las distintas propuestas. En el 2025 va a haber una revisión para ver, bueno, de las propuestas que existieron, qué fue lo que se pudo lograr y qué es lo que se puede mejorar, y se renovarán esos acuerdos. ¿Bien? Bien, profe, gracias. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Silencio de tumba. Si estamos hasta acá y venimos bien con la evolución, pasamos a los principios. ¿Les parece? Sí. Bien. Perfecto. Como les decía, los principios, la fuente principal del derecho del medio ambiente son los tratados. Entonces, los principios derivan de distintos tratados o de distintos informes o de distintas conferencias que se han dado en el marco de los distintos acuerdos que hemos venido viendo a través de toda la evolución del derecho ambiental. Los principios ambientales son 8. Yo les digo cómo yo tengo diagramado los principios, que me parece una forma interesante para que ustedes lo puedan estudiar y lo puedan comprender. Yo siempre lo que hago es conceptualizar el principio para que se entienda de qué estamos hablando, ver en qué tratados o convenciones están recepcionados y ver si existe alguna recepción jurisprudencial, bien, si la Corte
lo ha utilizado o en qué fallos ha utilizado la Corte este principio. Perdón. Todo, tos, mate, perdón. Estoy tomando mate para no estar con la botellita todo el tiempo, pero tengo la garganta seca. Tengo 3 plátanos enfrente de mi casa que están florecidos a más no poder. Y es como, no puedo respirar. A ver, no existen de estos 8 principios una preferencia, ¿bien? Son aplicables todos de manera uniforme. No es que hay uno que valga más que otro. ¿Cuáles son los principios? Principio de cooperación, principio de prevención, principio de precaución, prohibición a causar daño transfronterizo, principio de desarrollo sostenible, principio de responsabilidad común pero diferenciada. Esto está relacionado con lo que preguntaba la Nara de los aportes de los países altamente industrializados y no tan industrializados. El principio del contaminador pagador y el principio del acceso a la información. Para aquellos que hayan, creo que sí, no sé en el plan nuevo, para aquellos que hayan cursado recursos naturales o hayan hecho el seminario de Derecho Ambiental, van a ver que como está recepcionado el principio de desarrollo sostenible o sustentable en el artículo 42 de la Constitución, también están recepcionados varios de estos principios que vamos a hablar hoy, como es el principio de prevención, el principio de precaución y el principio del acceso a la información ambiental, ¿sí? De hecho, existe una ley nacional que habla sobre el principio de acceso a la información ambiental y es el tema principal, ¿sí?, de el convenio de Escazú que fue firmado el año pasado y que es aplicable para toda América Latina. Bien. Perdón, me fui. Vamos a, si quieren, pasamos a la conceptualización de los principios, ¿sí? Principio de prohibición de causar daño transfronterizo. Este principio se desprende principalmente del principio de soberanía de los estados, ya que los estados son soberanos sobre sus recursos naturales. Entonces se podría decir que en este principio se mezcla o se fusionan de alguna manera el principio de soberanía territorial y el principio de soberanía sobre los recursos naturales. Cuando hablamos de la soberanía sobre los recursos naturales, esta soberanía no es una soberanía absoluta, en el sentido de que tiene una limitación y está dada en cuanto el ejercicio de esta soberanía sobre los recursos naturales, principalmente en lo que es extracción o uso de los recursos naturales, pueda llegar a causar daño a otro estado. Y en este principio es donde por ahí podemos conceptualizar o donde vemos que
se conceptualiza desde el derecho internacional esta idea de que el medio ambiente no es un concepto estanco, ni es un concepto que entienda pura y exclusivamente de soberanía. Bien, el medio ambiente es un bien universal, es un bien general, no es un bien al que le podamos poner límites geográficos, porque, por ejemplo, la extracción de oro en Misiones, bien, puede afectar el curso de agua de un río que desemboca en el río Paraguay y que necesariamente puede afectar a otro estado, ¿bien? ¿Se entiende? O, no sé, la extracción de minerales en la cordillera afecta no solo al medio ambiente de nuestro país, sino que puede afectar al medio ambiente de un país limítrofe. Bien, entonces, este principio lo que viene a conceptualizar es este límite en la soberanía y en el ejercicio de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. El derecho ambiental internacional no puede meterse en situaciones domésticas, será el Estado y los ciudadanos del Estado los que deberán velar por el cuidado del medio ambiente dentro del territorio, pero sí puede inmiscuirse o puede entrar a jugar cuando el ejercicio de este derecho por parte del Estado afecte a un tercer Estado, ¿sí? Este principio es proclamado en el artículo 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente. En Río del 92. Es considerada por la Corte Internacional de Justicia como una norma consuetudinaria. Y fue receptado jurisprudencialmente, por ejemplo, en el fallo del Canal de Corfú. Y este principio debe ser interpretado y siempre juega en concordancia con el principio de desarrollo sostenible, el principio de prevención y el principio de cooperación. Y de ahí saltamos, ya que lo nombramos, al principio de cooperación. Cuando hablamos del principio de cooperación dentro del derecho internacional ambiental, hablamos de la obligación internacional que tienen los estados de cooperar en materia ambiental. Esta cooperación tiene que ser llevada a cabo en un pie de igualdad, ¿bien? Entendiendo que todos los estados tienen la obligación de ocuparse de cuestiones relativas a la protección y el cuidado del medio ambiente. También se habló del principio de cooperación en la Declaración de Estocolmo del 72, en Río del 92, y jurisprudencialmente la Corte aplicó este principio de cooperación
En sí no fue la Corte, fue el Tribunal del Mar, perdón, quien lo hizo en el fallo de el atún de aleta azul del Mar del Norte. ¿Cómo se aplicó jurisprudencialmente este principio? El tribunal lo que hizo fue traer este principio de derecho ambiental para poder solucionar un conflicto que había con esta especie y que tenía que ver con el gerenciamiento unilateral de este recurso por parte de un solo Estado. ¿Bien? Y cómo los Estados debían cooperar para poder gerenciar y manejar este recurso, que este recurso sea utilizado, pero no sea explotado de una manera excesiva. ¿Bien? Del principio de cooperación saltamos a dos principios que son muy claves, y clave diferenciarlos, que es el principio de prevención y el principio de precaución. Cuando hablamos del principio de prevención, ¿sí? Hablamos de un principio que está basado en un principio del derecho ambiental, que es del derecho general, que es el principio de buena fe, ¿sí? Y el principio de prevención es entendido como la obligación que tienen los estados de actuar con debida diligencia en relación a los bienes y personas en su jurisdicción, para que una situación que es una situación normal no cause un daño ambiental. Cuando hablamos del principio de prevención, hablamos de que una situación normal, donde yo conozco cuál es el riesgo cierto, puede llegar a causar un daño ambiental y los estados tienen la obligación de actuar de manera diligente. ¿Cuál es la diferencia con el principio de precaución? Básicamente que cuando hablamos del principio de precaución, el riesgo es incierto. Entonces, cuando hablamos del principio de precaución, una parte de la jurisprudencia de la doctrina, más que un principio, lo considera como un enfoque ambiental, ya que siempre cuando hablamos de alguna situación ambiental, vamos a hablar de este principio de precaución. ¿Bien? Porque el principio de prevención es la debida diligencia que deben tener los estados frente a una situación común y corriente. Pero cuando hablamos del principio de precaución, hablamos de tres elementos principales, que es la incertidumbre científica, el riesgo de daño y que este daño sea grave e irreversible. Y es a través de este principio de precaución y de este daño, este daño incierto, o esta incertidumbre científica respecto de qué puede suceder, es que se incluye dentro del derecho ambiental
a la EIA, que es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental. ¿Cómo se llama? Estudio de impacto ambiental, EIA, son las siglas, EIA. Este estudio de impacto ambiental es un procedimiento administrativo por el cual lo que se busca por parte del Estado es identificar y predecir y prevenir los impactos que cualquier proyecto pueda tener sobre el medio ambiente. La realidad es que cuando hablamos del estudio de impacto ambiental, siempre hablamos de que son obligatorios cuando existen proyectos industriales, ¿bien? Pero hay todo un nuevo enfoque respecto de la EIA que debería ser obligatoria para cada proyecto que se quiera realizar en el cual haya una autorización por parte del Estado. ¿Bien? En la Argentina y mayormente en la provincia de Buenos Aires se está luchando y se lucha mucho porque sea considerado un proyecto o un proceso industrializado la producción agropecuaria, ya que la producción agropecuaria tiene un gran impacto en lo que es el medio ambiente y son proyectos que no entran dentro de los calificados para que tengan un estudio de impacto ambiental. ¿Qué se busca con el estudio de impacto ambiental? Que la persona que va a llevar adelante un proyecto me diga qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo va a impactar eso en el ambiente. Bien, y lo que hace el Estado es habilitar o no ese proyecto o esa industria, ¿sí? ¿Eso tiene que ver con los agrotóxicos? Sí, eso tiene que ver con los agrotóxicos. Igual, dentro de lo que es el modelo agropecuario que nosotros tenemos en la Argentina, no solo tiene que ver con el tema de los agrotóxicos, sino que tiene que ver con los agrotóxicos, la ley de semillas, las semillas son modificadas genéticamente, eso está relacionado con el concepto de soberanía alimentaria, de cómo las personas tienen el derecho a saber qué es lo que están comiendo, qué es lo que se está produciendo y tienen el derecho sobre las semillas que producen Sí, sus cómo cultivos. se produce. Y cómo se produce. Sí, exactamente. Sí, entonces, bueno, cuando se habla particularmente del impacto que tiene el sistema agropecuario, lo que se habla es de una necesidad de un cambio en el sistema de producción, cómo se ha de alguna manera industrializado la producción de alimentos y cómo impacta eso, no solo en el ambiente, a ver, en el ambiente que somos todos, porque no solo es en la tierra, la falta de rotación de cultivos, el impacto que tienen los agrotóxicos en el ambiente, sino el impacto que tienen en el cuerpo de las personas y en la salud de las personas. Bien, porque eso que se produce de esa manera es lo que consumimos todos nosotros. De hecho, hay varios estudios realizados por una ONG de acá de Mar del Plata, que se llama BIOS, en el que se hicieron 2 estudios, uno en sangre y uno en orina, creo que han sido en estos últimos 7 años. En ambos estudios los resultados que se obtuvieron es que glifosato, que es uno de los agrotóxicos más comunes que se utiliza, se encuentran en sangre y orina en gran parte de la población de Mar del Plata. Eso significa que
no queda solo en la tierra o en el agua, sino que quedan los productos que todos nosotros consumimos y eso queda en nuestro cuerpo. Pero bueno, me estoy yendo ya a otro tema que es interesante, pero por ahí no. No está relacionado tanto con los principios, así que consuman agroecológico, chicos. Hazme caso, consuman agroecológico. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos con el tema de los principios? ¿Se entendió la diferencia entre principio de precaución y principio de prevención? Es muy importante el tema del estudio de impacto ambiental. Eso es algo que también es importante porque es lo que venimos hablando y lo que por ahí Gianfranco también preguntó del tema que estaba recepcionado en la Constitución. Todos estos principios, el principio de desarrollo sustentable, el principio de precaución, el estudio de impacto ambiental, son principios del derecho ambiental internacional que están plasmados en nuestro ordenamiento jurídico interno y que son situaciones que hacen al día a día de nuestro ordenamiento jurídico interno. Bien, el estudio de impacto ambiental es un proceso administrativo normal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Bueno, el principio de desarrollo sostenible, ya lo hablamos la clase pasada, es el desarrollo que satisface las necesidades de generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Surge del informe de Brundtland. Y tiene 3 pilares principales, que es un poco lo que estuvimos hablando hace un rato cuando hablábamos de los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de 3 conceptos: desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Son 3 conceptos que se tienen, no, son 3 pilares que hacen al principio de desarrollo sustentable y a la idea de lo que es el principio de desarrollo sustentable o sostenible. Bueno, por primera vez lo hablamos en el informe Brundtland. La primera vez que se recepciona en una convención es en Río del 92, también en el Protocolo de Kioto del 97. La Corte Internacional de Justicia lo usa y habla principalmente del concepto de desarrollo sostenible en la opinión consultiva sobre la legalidad del uso de armas nucleares. Eso probablemente esa opinión consultiva la vean cuando vean derecho penal internacional. Si bien habla mucho del derecho penal internacional porque habla sobre el uso o amenaza de las armas nucleares, es una opinión consultiva súper rica porque toca muchos temas. Bien, habla sobre el derecho penal internacional, habla sobre el principio de amenaza y uso de la fuerza y analiza de alguna manera también el impacto o el potencial impacto que puede tener el uso de este tipo de armas sobre el medio ambiente. Bien, por eso habla y usa y utiliza el concepto de desarrollo sostenible. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas está relacionado con lo que había preguntado Nara y también un poco se desprende del principio de cooperación cuando yo les decía que los estados tienen la obligación de cooperar en un pie de igualdad. Y si bien todos los estados tienen una responsabilidad ambiental común, tiene que existir equidad para que no haya un abuso de derecho. Entonces, lo que propone este principio es que, si bien todos los estados tienen la responsabilidad, son aquellos estados más industrializados y que contaminan más, o aquellos estados con
con mejor situación económica, y principalmente aquellos estados con mejor desarrollo tecnológico, los que van a tener más responsabilidad o que van a tener que aportar más a esta búsqueda por desarrollar tecnologías y por llevar adelante programas que mitiguen el impacto climático. ¿Bien? Principio contaminador-pagador es muy claro. Aquel estado que contamina es el obligado al pago. Esta aplica, digamos, los costos de la contaminación son soportados por quien genera el perjuicio. Siempre la aplicación de este concepto va a ser analizada en el caso concreto. Estamos hablando de un daño que ya está realizado. Dentro de este concepto se analiza la idea de que los estados apliquen programas, por ejemplo, de incentivos, penalidades, reducción de carga impositiva o mayor carga impositiva para aquellas industrias que generen más contaminación, quitas para aquellas industrias que, por ejemplo, se hagan cargo de los desechos que generan. Una de esas industrias, por ejemplo, es Hewlett Packard. Hewlett Packard es una industria que genera básicamente RAEs, residuos eléctricos y electrónicos. Perdón, tengo un gato caminando por el techo y escucho el ruidito y no, ¿qué era eso? Estoy muy dispersa hoy, chicos. Yo creo que es el efecto de la erotina. Y de que no me está entrando, no estoy oxigenando bien. Y todo esto está quedando grabado. Terrible. Les hablaba de Hewlett Packard. Hewlett Packard básicamente lo que hace son objetos que van a ser consumidos que tienen una vida útil muy pequeña. Bien, la vida útil de una, no sé, de una impresora está programada por la misma industria para que tenga una vida útil de 2 años, 3 años, 4 años. La vida útil de un teléfono celular es 6 meses. Bien, las empresas están programados los aparatos electrónicos para que tengan una vida útil y tengan que ser cambiados. Entonces, Hewlett Packard lo que hace en la mayoría de los países es recepcionar aquellos artefactos que ya no son utilizados, ¿bien? Para poder, de alguna manera, entre todos los componentes que tienen, algunos son reutilizables, otros no, bueno, se hacen cargo de ese desecho, porque ¿qué es lo que pasa? Si no, que nosotros lo vemos, ¿cuántas veces vamos caminando por la calle y hay una tele tirada en la calle, de las viejas, de tubo, o una computadora que ya no sirve más? Bueno, el principio de contaminador-pagador no solo se analiza que ante el caso concreto de un daño, quien lo produce lo tiene que pagar, sino que los estados hagan programas de incentivo para que las empresas hagan esto. Bien, decir, bueno, yo genero este producto que va a contaminar porque su vida útil es muy pequeña y va a terminar en el tacho de la basura. Bueno, yo me hago cargo de gestionar ese residuo y el Estado, de alguna manera, me da algún tipo de beneficio. Casi siempre es temas impositivos. ¿Bien? Y por último tenemos el principio del acceso a la información.
que ya hablamos un poco hace un rato, está recepcionado en un convenio regional, que es el convenio de Escazú, que es muy importante, fue muy importante, porque tiene muchas ratificaciones y porque es jurídicamente vinculante. Entonces, fue muy importante. Y se habla principalmente, lo que se trabaja en Escazú principalmente es el principio del acceso a la información. Cuando hablamos del principio del acceso a la información, hablamos de una doble obligación que tienen los estados. Los estados no solo tienen la obligación de darle a la población información sobre el estado del ambiente y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente, sino que por otro lado, y visto, digamos, sería como la otra cara de la misma moneda, ante la falta de información el Estado tiene la obligación de producirla. ¿Ok? El Estado no se puede amparar en, no te puedo dar, que lo hacen, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el espíritu del principio, el Estado no se podría amparar en, esta información no la tengo. Si no la tengo, tengo que buscar los medios para producir esa información. ¿Bien? Ya sea a través de financiamiento a investigaciones, financiamiento científico, producción de desarrollo científico, básicamente, ¿sí? Este principio de acceso a la información es tomado la primera vez o se trabaja por primera vez en Estocolmo del 72, es recepcionado por Río del 92, y jurisprudencialmente fue utilizado por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Argentina-Uruguay con las plantas de celulosa no me sale el nombre. Bosnia. ¿Alguien se acuerda? Exactamente, no me salía el nombre. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien. La clase que viene, por ahí, si llegamos, antes de cambiar de tema, vamos a ver que nos quedó pendiente un poco más sobre la Convención sobre Biodiversidad. Vieron que en Río del 92 hablamos de dos convenciones, la Convención Marco sobre Cambio Climático y la Convención sobre Biodiversidad. Pero bueno, nos quedan un cachito de clase y no vamos a llegar a verlo, así que por ahí lo vemos la clase que viene. Y ya la clase que viene damos por finalizada la bolilla 14 y empezamos con la bolilla 13, que es integración regional y sistema financiero. Probablemente empecemos por integración regional, porque es el tema que más me gusta entre los dos, porque el sistema financiero no es un tema que a mí me guste mucho, pero no importa. Bueno, chicos, si no hay preguntas, damos por finalizada la clase y damos por finalizado el tema de medio ambiente, derecho ambiental de la bolilla 14. Los libero y me voy a respirar un poco de aire puro porque ya no puedo respirar más. Gracias, profe. Nos vemos la otra semana. Chao, chicos, que tengan un buen fin de. Igual. Chau, chau.